Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jaque Mate, bienvenidos como siempre le decimos a esta propuesta periodística semanal de Somos Rosario y siempre gracias por estar con nosotros. Lidia, ¿cómo te va? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos a todos, bienvenidos a este diciembre y bueno, ya estamos, el arbolito de Navidad, ya lo tenemos que armar. 4 días más. Claro, 4 días más. Sí, 4 sí. días más. Ya empiezan las vidrieras, las calles empiezan a estar adornadas y aunque parezca mentira, ya llegamos al último mes del año casi sin darnos cuenta. ¿Te acordás cuando te dije, sí. cuando yo te dije, se pasó el primer mes del 2021 y me dijiste... Bueno, yo dije, no empecemos así porque terminamos de golpe. Hemos terminado. Casi, yo no sé si el tiempo gira más rápido, o todos los problemas. Qué bueno para hacer una nota, preguntar si por algún motivo el tiempo no es igual como el que usted tenía cuando allá en la década del 70 jugábamos a la bolita. No, yo ese tiempo ya no jugaba a la bolita, jugaba al fútbol en la plaza, pero ya en la década del 60 sí. ¿Por qué el tiempo pasa más rápido ahora que antes? Exacto. Es para hacer una buena pregunta esa. Es bueno. Hablando de buena pregunta, ¿qué tenemos para hoy, Lidia? ¿Qué vamos a tener hoy en este programa 836? Bueno, hay un tema que nos sigue preocupando y es el COVID. Ahora tenemos una nueva cepa y por eso, ¿con quién vas a hablar? Vamos a hablar con el doctor Julio Befani, que es un epidemiólogo, infectólogo de reconocida trayectoria profesional en Rosario. Con él vamos a hablar de este tema que nos debe ocupar y preocupar. Y dijo, una de las cosas, pienso, que nos están diciendo constantemente, no dejar los barbijos. No. Además de estar vacunados, por supuesto. Tercera dosis obligatoria. Tenemos que presionar al gobierno, tenemos que presionar a nuestros responsables políticos para que la tercera dosis sea obligatoria, rápida, inmediata. No hay que esperar. ¿Qué más? ¿Vos ya te la aplicaron? En esta semana me la apliqué. Tienes suerte, sí. Otra de los temas que nos preocupan constantemente es la educación. Y por eso voy a hablar con la doctora en educación, Karina Cabo, y todo lo que se puede hacer y que no se ha hecho. Por otro lado, vamos a hablar del tema dólar, vamos a hablar del tema Fondo Monetario Internacional y qué nos queda para estos 30 y poquito menos de 30 días con el tema economía. ¿Y con quién vamos a hablar? Con el doctor Raúl Galíndez, consultor económico, un asesor económico, un economista reconocido en Rosario. Con él vamos a hablar de este tema y lo que ya se está hablando, el cierre de un programa nacional, programa del gobierno, para presentar en el Congreso y así después hacerlo ante el fondo. Y por último voy a dialogar con el docente en seguros, Maximiliano Luis Costa, sobre el tema de la ART. Así es. ¿Nos presentamos? Bien, adelante. Esto es Jaque Mate y esta es nuestra presentación. Bueno, hoy tras la presentación de Jaque Mate, ahora estamos en comunicación con la doctora en educación, Karina Cabo, y un tema que nos preocupa a todos por igual. ¿Qué tal, Karina? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lidia? Buenas noches para todos. Muy bien, buenas noches. Bueno, habitualmente nos sentimos orgullosos de la educación que teníamos, pero en estos momentos nuestro país desafortunadamente no aparece muy bien ubicado, ¿no? ¿Qué nos está pasando con la educación? Mira, primero no podemos hablar de la educación o de las causas de esta crisis de educación solamente
desde un solo lugar, sino que es una cuestión multicausal, donde tiene mucho que ver la pobreza, donde tienen que ver los años de historia que a nadie le preocupó la educación. Creo fundamentalmente que, lejos de echar culpas, como a veces no hacemos a los gobiernos anteriores, creo que hay que pensar, bueno, de acá en más, a quién le interesa la educación como una política pública para formar ciudadanos que quieran aprender a convivir, que puedan desarrollarse en el mundo del trabajo y que podamos tener una sociedad mucho más justa y más equitativa. Exactamente. ¿Y vos cómo lo arreglarías a esto? Porque es una situación muy difícil la que se está viviendo. Está bien, salimos de una pandemia, pero el mundo está saliendo de una pandemia. ¿Y por qué hay Sí, tanto desinterés en los chicos? Tantas cosas que no se enseñan. ¿Qué está pasando? mira, por un lado, insisto, en los gobiernos de turnos que no ven redituable la educación, no lo ven redituable en votos, no ven que esto se pueda notar en poco tiempo. Por el otro lado, no hay inversión, más allá de las soluciones a las cuestiones que aparecen, como se rompe una escuela, se corta el agua, se quedan sin techo y se resuelven los problemas, pero nosotros necesitamos pensar a largo plazo, como decimos siempre. Y pensar a largo plazo no solamente desde el punto de vista educativo, sino también sociocultural, donde pensemos en los niños de 0 a 3 años, esa prehistoria de la escuela, donde los chiquitos están acompañados por alguien que cumple esa función maternante. ¿Qué hacen los estados, municipal, provincial o nacional, para acompañar a las mamás o a las tías o a los abuelos, aquellos que están con los niños? No hay espacios públicos para que los niños tengan lugares de juego libre, ludotecas, espacios para poder criarlos. Tampoco, obviamente, a veces hay lugares en la escuela primaria donde podamos decir, bueno, nos interesa ocuparnos de la educación. Y creo que acá que hay muchos proyectos que se pueden implementar, primero cambiar algunas estructuras del sistema, como hemos hablado otras veces, que tiene que ver con el cambio de la escuela secundaria para que sea mucho más significativa para los jóvenes, pero también que haya proyectos de vida para los jóvenes. Entonces, no solamente políticas educativas, sino también políticas de vivienda, políticas de trabajo, políticas sociales o socioculturales para que los chicos dejen de estar en la esquina y puedan volver a la escuela o a algún otro espacio que los contenga o que los ayude a proyectarse a futuro. Exacto. Además, se fue perdiendo ese respeto que había por la escuela también. Ese respeto que había no solo por el establecimiento educativo, por la escuela en sí, sino también por los docentes, por la dirección, por todos. Se fue perdiendo. Bueno, el tema de la Es autoridad, un sí, problema de la sociedad, ¿no? sí, el tema de la autoridad es un tema que ha cambiado en los últimos ¿Ah? años. De hecho, ya ni la policía se respeta, no se respeta ninguna institución, pareciera, ¿no? Y antes un director o una maestra se paraba frente a nosotros y nosotros quedábamos inmóviles. Hoy no, hoy ya el cargo no porta la autoridad, sino que la autoridad hay que ir ganándosela, como nos la ganamos a veces en casa como padres. Y creo que eso es todavía lo que nos cuesta empezar a pensar en la sociedad. Por un lado, los papás que no se animan a tener límites con sus hijos, por el otro lado los docentes que también tienen miedo a las quejas de los padres, de poner autoridad. Autoridad no digo ese poder por la fuerza, sino la autoridad, digo, ese espacio de trabajo en conjunto donde tengamos un objetivo que es enseñar y aprender, como es la escuela, pero en un marco ordenado. No puedo hacer lo que quiera, tengo que respetar ciertas reglas. Algunas reglas van a estar impuestas porque estamos en una sociedad y otras reglas podremos consensuarlas. Pero creo que todavía nos falta trabajar eso desde muy chiquititos, porque a veces creemos que lo podemos lograr cuando nuestro hijo tiene 14 o cuando los jóvenes llegan a la escuela secundaria. Pero nos olvidamos que los niños aprenden a escuchar y hablar desde muy chiquititos y es ahí donde tenemos que empezar el diálogo y saber que vivimos en una sociedad que tiene reglas y esas reglas deben ser respetadas. Y a su vez, quien no cumple las reglas tiene su reprimenda. Pero nosotros vemos que hay grandes delitos, ¿sí? O grandes delincuentes de la clase alta o de la clase baja, y pareciera que a veces ni siquiera tienen consecuencias. Entonces creo que ahí está también el empezar a mirar cómo cambiamos la sociedad, ¿no? Entre todos. Claro, ese es el tema y eso es lo más difícil, ¿no? Hacer el cambio en la sociedad. Y en el aspecto educativo en sí, los planes de estudio han variado muchísimos. Antes quizá eran más,
iba hacia una cosa determinada, hacia un tema determinado, se estudiaba más a fondo. Ahora es todo un poco más light, puede ser eso que... No, yo creo que ¿No? no. Yo creo que obviamente que los diseños curriculares, ¿no? Los contenidos que se enseñan han ido cambiando, pero también han cambiado las metodologías y creo que ahí es donde tenemos que empezar a mirar, ¿no? ¿Cómo vamos a enseñar? Más allá de qué vamos a enseñar, sobre todo en las escuelas secundarias, que es donde estábamos acostumbrados, quizás los que estudiamos hace unos años atrás, estudiar de memoria y saber muchos contenidos memorísticamente. Hoy ya no sirve ese, entonces tenemos que enseñar habilidades que tienen que ver con la comunicación, habilidades que tienen que ver con el pensamiento, como lo hace Finlandia, como lo hace Singapur, que son estos países que tanto admiramos, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudamos a resolver problemas? Porque lo que ayer tuvieron mal los chicos en esta prueba que salió en todos los medios, es que se hizo una prueba a 10.000 niños nada más de Rosario, algunos de tercer grado y otros de sexto, es que en sexto grado no podían interpretar, resolver un problema, ¿no? Una situación determinada y resolver un problema de regla de tres simple, que quizás hace 20 años atrás sí lo lográbamos. Entonces, nosotros tenemos que enseñar no tanto ya a leer, a decodificar un texto, sino poder que esa lectura sea funcional, que entiendan lo que lean, que puedan extraer ideas, conectar ideas, poder relacionarlos con el mundo virtual, pero a su vez también trabajar con problemáticas todo el tiempo. Y en la escuela secundaria, más allá de la buena voluntad de muchos docentes, no lo estamos haciendo. Entonces creo yo que se necesita esta interrelación de materias, de disciplinas, y no estudiarlas de manera tan estancada, porque los estudiantes estudian de memoria geografía, historia o química, y luego se lo olvidan. Entonces tenemos que relacionarlo más con los temas cotidianos, con los temas del barrio. Creo que por allí está la solución a esto. Ahora, ¿por qué está resultando tan difícil ordenar esto en la educación? ¿Por qué? Porque no hay decisión política, claramente. Yo hace más de 10 años que digo que, no solo yo, ¿no? Sino los estudios, que hay que cambiar la estructura del sistema educativo, que ya no sirve la escuela secundaria tal cual está. Y sin embargo, muchas veces hay programas para atraer a los chicos de la esquina, para los que desertan, pero no se va a la causa del problema, que es la estructura, esto que para los chicos no es significativa la escuela secundaria. No lo es para ninguno, ni para los de clase media, ni para los de clase más vulnerada. Pero los de clase media entienden que es un salto para el mundo del trabajo o para el mundo universitario. Los chicos de sectores más vulnerados no le encuentran significatividad a la escuela y quizás encuentran en otros proyectos la salida, ¿sí?, a sus problemas. Y creo que ahí el Estado tiene que estar de manera muy fuerte para valorizar la escuela, para que los chicos tengan una vivienda digna, para que los papás y las mamás tengan trabajo, y para que haya espacios en el barrio, espacios públicos de juego, de trabajo, donde ellos no estén en la esquina, sino que puedan ir a ese espacio, como Chiqui González hizo con los saleros, o con los espacios, algunos espacios culturales donde yo trabajé, y realmente es una mirada por sobre los jóvenes o por sobre las infancias. Lamentablemente, digo esto, no hay prioridad en las políticas públicas pensando en las juventudes y en las infancias. Ninguno de los estamentos, nacional, provincial ni municipal. Hay programas, hay proyectos, se tira la idea, pero después, cuando vamos al barrio, hay muy poco. Y los docentes también están desanimados, ¿no? Sí, y claramente. Ese desánimo. Y vos pensás que un docente está en la línea de la pobreza, más o menos, ¿sí? Alrededor de 50.000 pesos, 57.000 pesos. Entonces, un docente, si se quiere pagar un congreso que sale 5.000 pesos o un libro que sale alrededor de 2.000 pesos, no puede. Porque a veces los docentes están únicos en su hogar, o los que traen el dinero a su casa. Entonces, un docente no puede seguir formándose como quizás querría. Entonces, ahí tiene que estar el Estado en la capacitación, en el acompañamiento, para que los docentes estén realmente formados y para que puedan devolver, ¿sí?, en el aula aquello que aprendieron. Yo trabajé en un programa que se llamó Mirada Maestra, que lo creó Chiqui González, también con el Ministerio de Educación, y era esto, era darle al docente la posibilidad de comprarse un libro con descuento, de poder tener un espectáculo o una entrada de cine gratuita, porque está demostrado por investigaciones que el docente que ve una película la lleva al aula de una o de otra manera. Entonces, cuanto más cultura podamos darle a los docentes, cuanto más formatos culturales, mejor van a ser sus clases, van a ser mucho más ricas. Y creo que
ahí el Estado está fallando en este último tiempo. Es cierto, está todo un poco abandonado la educación. Bueno, Karina, te agradezco estos minutos que nos diste a Jaque Mate y vamos a seguir hablando en otra oportunidad. ¿Para qué sirve la escuela? ¿Te parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mucho gusto, gracias. Bueno, bárbaro, gracias a vos y ahora vamos a un corte comercial y seguimos con más Jaque Mate. No se vayan. De todos estos ahorros con tu tarjeta de crédito. 30% de ahorro en pedidos ya. 20% de ahorro en veterinarias, en desayunos, en peluquerías y en viveros. Hasta 15% de ahorro en indumentaria. Y hasta 15% y 3 cuotas sin interés en los mejores supermercados. Conoce más en bancosantafe.com.ar. Sumamos fuerzas para combatir el delito. El gobierno de la provincia junto al gobierno nacional trabajan por la seguridad de las y los santafesinos. En los próximos días sumarán 575 agentes. También se creó la unidad móvil número 7 de Gendarmería con sede en Rosario. Esto permitirá reforzar el patrullaje y el trabajo de investigación en los barrios con alto índice de criminalidad. Además, seguimos incrementando policías de la provincia, equipamiento y tecnología en la lucha frontal contra el delito. Santa Fe Provincia. Seguimos en Jaque Mate y estamos en comunicación con el doctor Julio Befani, reconocido por su trayectoria, por su docencia, por su forma de hablar tan docente como infectólogo y epidemiólogo en la ciudad de Rosario. Julio, bienvenido a Jaque Mate, gracias por estos minutos que vamos a compartir. No, por favor, un gusto. Bueno, si algo le faltaba a este mundo y si algo le faltaba a toda esta pandemia era que apareciera Omicron. La última, Sí. ¿Será la última letra griega para nombrar una nueva cepa? Yo le decía a alguno de tus colegas que creo que se nos va a terminar el alfabeto griego con el asunto de la cepa. Y de esto lo estamos provocando nosotros, porque si nosotros seguimos, digamos, con las actividades libres como están, con no reconocimiento de que la pandemia todavía no se fue y va a demorar mucho en irse, y se sigue transmitiendo el virus de persona a persona, mientras el virus se replique, se repita, se infecte en más personas, a medida que el virus se va reproduciendo, va teniendo la posibilidad de cometer un error. Que las variantes o las mutaciones son errores que produce el virus o cambio. ¿Cambio para qué? Para algunos para bien, pero otros para mal. Generalmente son para bien para el virus, porque el virus intenta sobrevivir. Fíjate vos que ahora lo que ha perfeccionado esta cepa Omicron, ¿qué es lo que ha perfeccionado? La transmisibilidad. ¿Qué quiere decir? Se transmite más rápido, más fácilmente que la Delta, que ya nos preocupaba por la transmisibilidad, y todas las otras. Otra de las cosas que todavía no se sabe, porque hay que decir que esto todavía no se sabe, es si no va a evadir las respuestas inmunes de la enfermedad o de las vacunas. ¿Por qué digo esto? Porque se ha visto que hay gente que tiene las 3 dosis de vacuna o las 2 dosis de vacuna en Europa o han padecido la enfermedad que también te deja inmunidad, y esa gente se ha infectado, o mejor dicho, se ha reinfectado con otra cepa COVID. Entonces, son, digamos, algunas medidas o algunas pautas que hay que ir analizándolas. Por eso se insiste a nivel mundial, se insiste, no es un capricho nuestro, sino que se insiste a nivel mundial la necesidad de las 3 dosis de vacuna. Por eso es tan importante en nuestro país, porque tenemos gente, millones de personas con 1, millones de personas con 2 y algunos miles con 3. Entonces, estamos en una situación buena, pero ojo, que tenemos falencia en todos estos grupos
y lo peor de todo es que los grupos que tienen una dosis son los grupos que están teniendo más casos en Europa, los adultos y adultos jóvenes. Ahora, la pregunta que me haría yo en base a lo que vos estás contando, primero, a lo primero que me gustaría que abordara ¿es más peligrosa esta variante Omicron frente a la Delta y a las anteriores? Y la otra, a ver, ¿no es necesario, frente a lo que vos estás diciendo, che, pongamos el pase y es obligatorio tener al menos hoy 2 vacunas, porque si no, no vas a ir a trabajar, no vas a poder estudiar, no vas a poder entrar en ningún lugar, no vas a poder hacer nada? Te contesto por parte. Esta vacuna, esta variante, tiene algunas, digamos, algunas prioridades para el virus que para defenderse él, y no es más grave que las anteriores. Sí, lo que tiene es mayor contagiosidad, y siempre pasa lo mismo. Cuanto más gente se contagie, se infecte, se enferme, mayor posibilidad de que necesitemos los servicios de salud pública. Salud pública en general, salud. Necesitaremos los servicios de salud. Ese es el inconveniente. Que puede ser que se ataquen los viejos, que se ataquen los jóvenes, y puede ser que alguno de ellos sea con factores de riesgo y necesite mayor internación o posibilidad. Ahí está el drama. Por eso es tan importante que todos, sin discriminar, se vacunen. Por eso es tan importante la vacuna. Vos me decís, ¿podemos instalar el pase sanitario o ahora no sé cómo ahora que todos los nombran en inglés también el Green Pass? El Green Pass. Bueno, el Green Pass. Yo te pregunto, ¿lo vamos a poder controlar? Era lo mismo lo que yo decía cuando estaba en las reuniones con los expertos, con el gobernador y la ministra de Salud. Siempre sostuve la misma posición y la sigo sosteniendo hasta ahora. Si yo voy a restringir o si voy a liberar, tengo que estar seguro que esa restricción y esa liberación la puedo controlar. Te pregunto, o te mando a vos, partido de fútbol, River y Central, controlame los que tengan 2 vacunas. ¿Me explico? O sea, está claro. Anda un boliche a controlar. Ahora ni siquiera el cuenta ganado tienen, porque ya como pueden entrar todos, no hay problema. Si entra por acá y salir por la puerta del fondo. Entonces, ese es el drama. ¿Voy a poder controlar? Vos me decís, en el trabajo sí lo voy a poder controlar porque va a ser mucho más fácil. La oficina de personal te va a llamar, te va a decir presenta carnet. En algunos lugares va a ser mucho más fácil. Por eso, ahora, si vos me preguntás, ¿qué hago, Julio? Te digo, barbijo, distanciamiento, alcohol en gel, agua y jabón. No te olvides del agua y el jabón. Mejor que cualquier otra cosa. El alcohol 70, el distanciamiento y ojo a dónde voy. Empezar a cuidarme con quién estoy. Porque si viene alguien que vino de Europa, lo voy a ir a visitar, no sé con quién viajó, porque eso es lo que está pasando. No sé con quién viajó, con quién vino en el avión. Fíjate lo que pasó con este crucero que llegó, que sí, que no, que bajaron las 300 personas en Buenos Aires y después se comprobó que uno era positivo. O sea, es muy, muy difícil. Mucho cae en nosotros, en la responsabilidad individual. Otro tema es, ¿vos creés que hoy provincia y ciudad están llevando a cabo, a ver, un buen ritmo de vacunación? ¿O te parece que están muy aletargados, muy lentos y habría que movilizar más rápido la cosa? Sí, totalmente de acuerdo. Yo recordaba, te vuelvo a repetir, con uno de tus colegas decía, acordate que nosotros teníamos las calles recreativas, Ayolas y San Martín, un puesto de vacuna. La Flor del Irupé, al final de la calle recreativa, otro puesto de vacuna. En una cadena de supermercados de Rosario, jueves, Día de los Jubilados, se llevaba toda la vacunación para vacunar, buscar estrategias, buscar movilización, ver cómo puedo hacer para vacunar. Salir. Los vacunatorios todos tienen que tener vacuna COVID, mejor yo, vacuna contra el COVID, y todos tienen que ser aplicadas a demanda. Otra cosa, no nos olvidemos la importancia que tiene la vacuna y el testeo, porque si yo no hago testeo,
Si yo no aumento el número de testeo, Es- no voy a saber cuándo ingresa la cepa Omicron en el país, en la ciudad y en la provincia. Sí, porque acá, en la provincia de Santa Fe el testeo prácticamente no se lo nota. Ni Si se vos lo no, ve, por lo menos. no. Fíjate vos que a nivel nacional ya dan las cifras y son lamentables. Las cifras a nivel nacional es lamentable. Como otra cosa, vos entras a la página del ministerio y ves vacunas distribuidas y vacunas aplicadas. Hay entre una y otra una diferencia de 8 o 10 millones. ¿Dónde están esas vacunas que no están aplicadas? Tienen que estar aplicadas. Es como dijo López, están en la heladera. El doctor López dijo que están en la heladera. No es por el hecho de decir están guardadas. Hay que buscar la forma de esas vacunas, aplicarlas, no tenerlas de forma estancada. Y lo otro, para ir cerrando, Julio, ¿no crees que esto de que sea por turno, a ver, el que se quiere ir a vacunar, que se vaya a vacunar y se acabó? Si vos ya tenés los registros, vos ya sabés si tiene una, si tiene dos, si tiene tres. Si se quiere vacunar, dejalo que se vacune, sea que tenga 40 años, 50, 60 o la edad que tenga. Por eso, en la provincia de Santa Fe tenemos la ventaja que tenemos el SICAP. Un Exacto. sistema que si vos vas a Reconquista, vas a Venado Tuerto, saben por tu número de documento qué vacuna te hace falta. Eso es importantísimo, que no lo tienen todas las provincias. Y la otra, es lo que yo te digo, vacuna a demanda. La gente que pueda ir al centro de salud más cercano, es lo mismo que si vos te tenés que vacunar con la antitetánica y vivís en calle 9 de Julio y La Prida, no te vas a ir a Villa Gobernador Galvez, te vas al provincial. O sea, buscás vos el lugar donde... Y otra de las cosas, hagamos el esfuerzo a nivel Ministerio de Salud y extendamos los horarios de vacunación. Démosle la posibilidad. Pero bueno, hay un gran problema con el personal de salud. Vos fíjate que ahora lo que se le planteó que es vergonzoso lo que se está haciendo desde el nivel gobierno, y hay ampliar los horarios, ampliar los centros. Hay que darle la posibilidad para que la gente vaya a vacunarse. Julio, muchísimas gracias por estos minutos. Como siempre, es un placer hablar y recibir esa docencia de un profesional de tu nivel. Bueno, un gusto, a tus órdenes. Gracias. Seguimos con más Jaque Mate después de este corte comercial. Tenemos un plan y lo estamos cumpliendo. Volver a Rosario. Municipalidad de Rosario. Seguimos en Jaque Mate, estamos en el bloque central y estamos con el doctor Raúl Galíndez, consultor económico financiero y además un economista de la ciudad de Rosario de reconocida trayectoria. Doctor Galíndez, bienvenido a Jaque Mate, gracias por estos minutos. Al contrario, gracias por invitarme, Jorge. Doctor, hace horas que pudimos saber acerca de que, bueno, el gobierno ya tendría un plan económico armado para presentar al Fondo Monetario Internacional, lo mandaría seguramente al Congreso para su aprobación, porque tiene que ir por allí. A ver, de esa manera, ¿qué cree usted o cómo cree usted que va a reaccionar el mercado argentino habida cuenta de toda esta variante del dólar? Bueno, el mercado ya reaccionó cuando, por trascendidos, se enteró, entiendo que fue el día de miércoles, jueves, algo así,
que esto se estaba ya liquidando. Es de suponer que estarían ajustados los números, no solo los números del acuerdo, sino también los números de la economía argentina. A mí me parece, Jorge, que tal vez sería interesante explicarle a la gente qué es el crédito que dio el fondo. Porque el fondo, en definitiva, es un prestamista de última instancia, como puede ser un banco central, pero no es un prestamista normal. Es decir, no se dedica a prestar plata, se dedica a jugar a la del bombero cuando un país está con serios problemas de balanza de pagos. Fue así que en época de Macri, cuando la cuestión vino difícil, básicamente ahí se dieron dos cuestiones. Una, la crisis internacional, y en segundo lugar el tema de los cuadernos, que prácticamente le cortó la posibilidad de que se hiciera todo el plan de obra que estaba previsto, básicamente rutas, los PPT, si mal no recuerdo. Entonces, el gobierno acude y el fondo le presta una cantidad que termina siendo la mayor ayuda que se otorgó en el mundo, pero con esta particularidad. A nadie se le podía ocurrir en ese momento que esta plata era para devolverla, en un sentido lato, digamos. Vos devolvés cuando decís, en ese sentido, ¿no? Sí. Cuando vos la sacás de acá del bolsillo y la ponés y se la das al acreedor. Eso no es lo que está previsto. Los gobiernos, ya sea el de Argentina o el de Suecia, de ninguna manera pagan la deuda externa. La deuda se refinancia, se rolea con otros prestamistas, ya más profesionales, que constituyen lo que se llama el mercado voluntario de deuda. O sea que el fondo le entrega plata a la Argentina para que la Argentina ordene sus cuentas en un plazo muy corto, pues a nadie se le puede ocurrir seriamente que la Argentina puede pagar 46.000 millones de dólares en 4 años. Imposible. Es una locura, una tontería. Bien. Lo que sucede es que después la Argentina no hizo las cuentas. Hizo todo al revés de lo que tenía que hacer. Pandemia de por medio que, dicho sea de paso, ha influido, sin duda. Pero vos fíjate cómo es la cosa. Cuando viene el gobierno nuevo, lo que hace es el refinanciamiento de los títulos que estaban ahí pendientes, fuera del negocio con el fondo, pero lo que venía recibido del sector privado en algún momento, y a partir de ahí, después de un arreglo que te diría que para el acreedor fue más o menos, pero para el gobierno yo entiendo que fue muy bueno, prácticamente bajaron la tasa al 1%, de un 7 u 8 dependía del título, estoy hablando de tasas nominales, ¿no? Y resulta que en lugar de hacer las cosas como hay que hacerlas, en serio, el gobierno se pone a manejar cepos, manejar la pandemia como la manejó, entró a repartir plata por todos lados. Los bonos que correspondieron a la refinanciación que yo te decía recién, pero que eran del Banco Central, de la ANSES, de la DGI o de quien fuere, en lugar de defender la paridad de esos bonos, es decir, defender los valores para ser uno o para seguir siendo titular de crédito, lo que hicieron fue usarlos para bajar el dólar paralelo, y de ahí en más se hicieron trizas las paridades y el riesgo país aumentó a niveles ridículos, como los que tuvimos hasta el día de miércoles, que fue algo así como más del 19%. Ahora, a esto hay que sumarle, creo, ¿no? A esto habría que sumarle, doctores, que en este mes pasado de noviembre y ahora de diciembre, el Banco Central de la República Argentina necesita emitir 1 billón de pesos, 1/3 de la masa de dinero que hay en la calle
para pagarle el IC y otros intereses. Es una locura, es una bola de nieve asesina que cuando rompa no va a quedar nada. Mira, Jorge, en rigor, yo creo que ese dinero no lo van a usar para pagarle el IC. El dinero ese va a parar a cubrir déficits. Pero vos, yo creo que pusiste bien el dedo donde hay que ponerlo. Lo hemos conversado varias veces. La vez pasada con vos hablábamos del problema de los depósitos en dólares, que después resultó un bluff, que iban a ser refinanciados o sujetos a un plan Bonex o cosas por el estilo, cosa que evidentemente no se dio ni se va a dar. Pero yo creo que el problema está en los depósitos en pesos. Ahí sí hay que tener cuidado. Porque si vos tuvieras una corrida, la corrida la haces contra los bancos que tienen el ELIX del Banco Central le dicen, dame los pesos, necesito pagar, el central emite encima de lo que ya viene emitiendo brutalmente, y ahí podemos tener un golpe fiero. ¿Cree usted que esto puede llegar a ocurrir durante este verano? Porque pensemos que hasta marzo no hay muchas posibilidades ciertas de que puedan ingresar dólares como para poder tapar ese agujero, ¿no? Mirá, Jorge, el punto es este. El arreglo con el fondo era la condición necesaria, básicamente para frenar la presión sobre el dólar en sus diversas variantes. Ahora, convengamos que los problemas de la Argentina no están resueltos. No. Y vos tenés problemas de todo tipo y color, que van desde la seguridad hasta los problemas económicos. Entonces, convengamos que el gobierno va a tener que hacer bastante más que haber llegado a un cierto acuerdo con el fondo, que ya veremos cómo es, porque de última, antes de que llegue al Congreso, vamos a saber bastante poco, pero por lo menos tenemos la tranquilidad de que algo se ha hecho, ¿no? Pero hay que hacer mucho más. ¿Cree, doctor, que en los próximos días, 30, 40 días, puede existir una devaluación bastante notoria como para bajar la brecha entre el dólar del gobierno y el dólar blue? Creo que debería. Con cuidado, y no creo que sea necesario un porcentaje tan alto, tal vez con un 20% se arregle. Incluso te digo más, viendo un poco el pasado, un poco menos, pero el ajuste que hizo Kicillof, que no lo hizo Kicillof, sino lo hizo Fábrega, que fue el presidente del Banco Central, ajustó en 2 o 3 meses. Y pasó. ¿Comprendés? O sea que el tema del dólar se puede manejar tal vez en forma parecida, habría que ver, pero no es necesario hacer de un solo saque, porque evidentemente lo sabe perfectamente de que la devaluación pega fundamentalmente contra la gente de menores recursos y de los tenedores de pesos, obviamente, ¿no? La última pregunta en estos 2 minutos que me quedan. Tenemos que pasar Navidad y tenemos que pasar Año Nuevo. ¿Festejamos, celebramos o vamos a estar entristecidos por lo que nos puede llegar a pasar con el tema dólar, con el tema Fondo Monetario y con el tema de que, esto puede irse para arriba en un proceso inflacionario? No creo hiperinflacionario, pero inflacionario sí. Yo diría, Jorge, que confiemos y festejemos. Yo creo que no estamos en un país que necesariamente tenga un destino de desastre y que se cumpla la norma o el principio de Jorge Asís de que invariablemente todo sale mal. Alguna vez va a salir bien. Confiemos que esta vez sea así, disfrutemos y tratemos en lo posible de hacer lo que a cada uno le corresponde para que en total, en conjunto, podamos ir saliendo favorablemente. Bueno, le agradezco muchísimo. Me voy a permitir tutear al doctor Galíndez, lo conozco, Raúl. Muchísimas gracias. Hemos pasado este año, hemos charlado muchísimas veces.
no solamente por el programa, sino inclusive a través de Zoom, y realmente es un placer para mí, para el programa, tenerlo como alguien para charlar, para que nos consultar sobre la situación económica del país, de la región y de la provincia. Para mí también, Jorge, es un gusto y bueno, les deseo un feliz año a vos y a Lidia y al resto del equipo. Muchísimas gracias, un gran abrazo y seguramente el año que viene, después de enero, vamos a empezar a conversar sobre el 2022, si va a ser un año caliente, tibio o va a ser un año distinto. Vamos a ver. Confiemos. Un abrazo grande. Chao, suerte. Seguimos con más Jaque Mate después de este corte comercial. ¿Sabes por qué en Rosario decimos alcohol cero? Porque gran parte de los siniestros viales se dan por errores humanos y justamente conducir con los efectos del alcohol es uno de los más frecuentes. Porque nuestro país tiene uno de los mayores índices de muertes en accidente de tránsito en menores de 29 años. El alcohol es una de las razones. Porque la tolerancia cero al alcohol no deja lugar a dudas ni especulaciones. Cero es cero y está demostrado que salva vidas. Por eso, si tomás alcohol, no podés conducir. Alcohol cero al volante, salva vidas. Seguimos en Jaque Mate y ahora estamos en comunicación con el docente en seguros, Maximiliano Luis Costa. ¿Qué tal, Maximiliano? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Lidia, y buenas noches a la teleaudiencia. Bien, por suerte, bien, disfrutando un hermoso día. Bueno, me han dicho que tiene muchas consultas con respecto a un tema determinado. ¿Cuál es? Sí, me estuvieron consultando respecto a los seguros que tiene que tener un empleado de edificio, la gente que hace las limpiezas y demás, o sea, comúnmente llamados los porteros del edificio. Ajá. Bueno, le comento, como estuvieron consultándome sobre cuáles son las coberturas que tienen que tener, si tienen un seguro de vida, si pueden o no tener, bueno, voy a hacer un resumen, porque realmente me pareció una consulta interesante y evidentemente hay una falta de conocimiento respecto a eso. Ajá. Los porteros de edificio, y cuando están en relación de dependencia, hay dos formas de la relación. Están los que viven dentro de los edificios, así es. Están los que no viven dentro del edificio, pero van a cumplir un horario. Por lo general, están de mañana hasta digamos, las 3, 4 de la tarde o 2 de la tarde. Pero voy a comentar sobre los dos casos, porque los dos casos son similares. En los dos existe la obligatoriedad del empleador, que en este caso es el consorcio, de contratar un seguro de ART, o sea, el seguro de accidente de trabajo. Ajá. Y acá no se conjuga ningún inconveniente de letra chica o no, que comúnmente la gente lo critica el tema y lo hemos hablado con ustedes. Sí, sí. Acá lo importante es la aplicación de la norma que dice que cada empleador debe contratar para su empleado un seguro de ART, de accidente de trabajo. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Si el empleado, en este caso el portero, tiene un accidente, la ART se va a hacer cargo de cubrir los gastos que ocasionó ese accidente mientras sea en horario de trabajo, en el momento que tiene que trabajar. Ahora, ¿qué pasa con el que vive dentro del edificio? Exactamente. El que vive dentro del edificio debe cumplir un horario determinado. O sea, si dice, mi horario laboral es de 8 a 2 de la tarde, digo una hora cualquiera, o de 7 a 2 de la tarde, si le ocurre un siniestro en ese periodo, lo cubre la ART. Pero si el siniestro está fuera de ese horario, no es obligación que lo cubra la ART.
Ni es obligación ni tampoco lo va a cubrir la RT. Por el otro lado, estamos hablando de un siniestro parcial, o sea, que sea un golpe, una lesión, un hueso, una cosa así. En caso de fallecimiento, existe un seguro de vida obligatorio, que es el decreto 1567/74, que es pura y exclusivamente para cubrir un sepelio, o sea, no cubre una suma mayor que esa, y es un seguro que es obligatorio y lo contratan a través, el empleador lo paga, pero el que administra, digamos, por llamarlo de alguna manera, son las aseguradoras, pero el que lo paga es el Estado. Entonces, o sea, si bien la prima va a cubrir ese seguro, esa prima, digamos, va para el Estado. Ahora bien, ocurre también en muchos casos las enfermedades. Claro. También me consultaron qué sucede si tienen una incapacidad, porque ya empieza el tema de las incapacidades. Cuando uno tiene una lesión o tiene una enfermedad, tiene una incapacidad. Si tiene una lesión o una incapacidad que se produce dentro del trabajo, entonces la RT se tiene que hacer cargo por esa incapacidad proporcionalmente a la incapacidad que tenga. O sea, si es del 20%, si es del 30%, si es del 50%. Ajá. Ahora, ¿qué pasa si es una enfermedad que no es laboral? Porque eso sucede, y la consulta también se derivó en el tema de que si la persona tiene, porque eso da la casualidad que obtiene una enfermedad que le imposibilita trabajar, pero que no es producida dentro del horario laboral, ni producida por el propio trabajo, entonces ahí empieza el tema de la jubilación por invalidez. Pero la jubilación por invalidez no aplica la ART, y para ello tiene que tener la imposibilidad de trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que superar un 60% de la invalidez, o tal vez cambie. Yo digo el porcentaje más o menos que estuvo vigente. Esas cosas van cambiando a veces por normativas que van apareciendo y modifican esos porcentajes, pero si supera esos porcentajes, entonces hay que jubilarlo por invalidez. Se jubila por invalidez, y mientras tanto el seguro de la RT ya no funciona, no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque no es responsabilidad del empleador, porque es una enfermedad que él contrajo fuera del trabajo, fuera del empleo. Claro. Si él contrajese una enfermedad dentro del trabajo, por ejemplo, yo le digo a usted que él se pincha con un aparato cualquiera y se le produce el tétano se le produjo como se produce por un accidente, y dentro del área de trabajo, entonces sí funciona también la RT. Ajá. ¿Se entiende un poco más o menos cómo Sí, funciona esta cuestión? Perfectamente. Ahora, cuando es una enfermedad contraída por propia naturaleza, puede ser cáncer, problemas cardíacos, problemas pero que no puede trabajar más, se jubila por invalidez. Pero eso lo hace directamente a través de ANSES, donde ANSES, en vez de pagarle una jubilación normal, le va a pagar una jubilación por invalidez. Así funciona esto. Y a su vez, antes tenían la posibilidad de tener un seguro de vida en las AFJP, no sé si lo recuerda, pero ahora ya es diferente. Ya no lo tiene. Exactamente, directamente van a la ANSES y se hace el trámite por la jubilación por invalidez. Lo que sucede es que esas cosas demoran. ¿Por qué? Porque los que tienen que determinar el grado de invalidez que tiene son las pericias médicas. Entonces, las pericias que tienen que hacerse en forma bastante frecuente hasta llegar a determinar que el grado de invalidez le imposibilita trabajar. Claro. ¿Se entendió más o menos cómo funciona esto? Yo espero que la gente que lo consultó lo haya más o menos entendido. Es muy importante saber cómo funciona esto. Ahora, una pregunta le hago yo. En el caso, siempre el que debe contratar la RT es el consorcio, o sea,
El consorcio tiene un administrador. Sí. El administrador dentro del resumen que manda mensualmente, debe detallar qué es lo que si está como en relación de dependencia, debe detallar qué cosas son las que se pagan, pero porque es una cuestión de rendir cuenta. Claro. Y dentro de la rendición de cuentas que el administrador hace, detalla que paga un montón de aportes, y dentro de esos aportes está el sindicato y está los aportes a las ART. O sea que todo eso lo tiene que detallar, y no es parte del sueldo el pago del ART, pero lo detalla como un gasto que genera el tener un empleado. ¿Por qué? Porque es obligación del empleador y no del empleado pagar la ART. No, lógico, por supuesto. Seguro, claro, ningún seguro obligatorio está debitado, digamos, de la cuenta del sueldo, digamos, del empleado. Siempre esos seguros obligatorios los tiene que pagar el empleador. Puede ocurrir, porque sí sé que hay, que cuando son afiliados a algún sindicato, los sindicatos tienen a su vez seguros de vida que le debitan de la cuota que pagan en el sindicato para cubrirle un seguro de vida. Puede ocurrir eso, no digo que sea en todos los casos, pero a veces ocurre que tienen esa posibilidad. Bueno, Maximiliano, muchísimas gracias y espero que este tema ya quede aclarado para la gente que se lo consultó. Así que esperemos que sí, y si obviamente si están escuchando, es que en el momento que lo necesiten, que hagan nuevamente la consulta y veremos qué aclaraciones hay que hacer. Muchísimas Porque en este programa gracias. lo que intentamos es brindar este tipo de información. Perfecto. Muchísimas gracias, Maximiliano, y será hasta dentro de 15 días. Dios mediante, Lidia. Ahora vamos a un corte comercial y la despedida de Jaque Mate. Todos estos ahorros con tu tarjeta de crédito. 30% de ahorro en pedidos ya. 20% de ahorro en veterinarias, en desayunos, en peluquerías y en viveros. Hasta 15% de ahorro en indumentaria. Y hasta 15% y 3 cuotas sin interés en los mejores supermercados. Conoce más en bancosantafe.com.ar. Chelas Ópticas, desde 1887, siempre primera en innovación. Peatonal Córdoba, 1077. Teléfono 449-5080. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa 836 de Jaque Mate. Espero que les haya gustado y, como siempre, la despedida es de mi partner argentina, santafesina, pero fundamentalmente rosarina. Lo más importante es rosarina. Exactamente. Bueno, gracias por habernos acompañado. Espero que les haya gustado. Y bueno, como siempre, los esperamos el sábado próximo con otro Jaque Mate. Chao, hasta el sábado. Decido un camino, las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entrevero, y hablar es lo que se me va.